La experiencia en materia electoral en México es frustrante y atroz, pues ha tenido que vivir desde una dictadura perfecta hasta la división de la función del poder mediante la simulación y la pantomima, de las elecciones y de la división de poderes. Por tal razón, el papel que tienen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de suma importancia para fortalecer la democracia en nuestro país. El funcionamiento de nuestro actual sistema electoral se ha basado en la encomienda a órganos especializados de la organización de los comicios y la resolución de las controversias que se susciten en materia electoral. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Por tal razón, la designación de sus magistrados debiera entenderse como un asunto de Estado. Bajo esta premisa, lo deseable habría sido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un afán de fortalecer y democratizar el Tribunal Electoral, hubiera convocado a los estudiosos del derecho, a la sociedad civil, a las universidades y académicos a proponer candidatos y perfiles idóneos para ocupar un cargo en la Sala Superior y no hacerlo de manera discrecional, pues este tema es de suma importancia para la vida pública del país. La cuestión en este momento es tener plena certeza de que quienes integren esta Sala Superior sean los más destacados en su profesión, experimentados en la materia y sobre todo con una calidad moral que respalde la investidura que conlleva ser magistrado electoral. Sin embargo, tenemos un procedimiento de selección anacrónico que no atiende a las demandas sociales, y muestra de ello es que el propio Senado de la República ya le ha fallado a los ciudadanos, pues antes del 20 de abril de 2015 se debió elegir al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituyera al magistrado José Alejandro Luna Ramos, cuestión que no se logró, y hoy, a un año y medio de esto, apenas se está cumpliendo con la ley. Por otra parte, de 126 aspirantes a candidatos que se registraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente 7 serán magistrados. Desconozco qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo a lo largo de este proceso de selección, viciado y desasiado, para la imposición de la gran mayoría de magistrados. Pues, ¿cómo se explican que sea la Junta de la Coordinación Política quien proponga quiénes serán los magistrados y no la propia Comisión de Justicia? Aunque no es nueva esta forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial, pero sí asombra el descaro con el que ahora lo hacen, y ya no se aprecia pudor ni decoro, y pareciera que en vez de mejorar los procesos de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban única y exclusivamente desde Bucareli. Con base en esto, presento mi voto particular en contra de este dictamen, al considerarlo subjetivo, dado que redujeron a la Comisión de Justicia en una simple oficialía de parte. Solamente revisó documentos y acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero no hubo discusión ni debate al respecto. Sin embargo, en las comparecencias se demostró lo contrario. Hubo candidatos
que no respondieron con claridad las preguntas que se les formularon, y peor aún, existen otros con claros vínculos partidistas, cuestiones que no fueron tomadas en cuenta. Desde que inició el proceso de selección de candidatos, que pasó por diversos filtros antes de llegar a las ternas conformadas para comparecer en este recinto legislativo, ya había cierta empatía e indicios de favoritismo. Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación. En este sentido, vale la pena preguntarse cómo se puede garantizar en los próximos procesos electorales la legalidad y legitimidad si quienes resolverán jurisdiccionalmente hablando las elecciones responderán a intereses particulares o de partido. El dictamen que presenta la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió tomar en cuenta para la idoneidad de los candidatos que no tuvieran vínculos o compromisos con algún partido político, que no estén relacionados con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con los magistrados de la Sala Superior que están por salir, que no tuvieran influencia de otros actores políticos, que los candidatos tuvieran una extensa experiencia en materia electoral. Lo anterior como requisitos mínimos. Se debió brindar el proceso de selección de los aspirantes magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de evitar que tengan vínculos partidistas. Es tarea imprescindible entender que para el fortalecimiento de nuestra democracia es mejor tener magistrados independientes e imparciales que legitimen los procesos electorales, o de lo contrario estaremos cayendo en una simulación y llevando a un descrédito mayor a las instituciones públicas. El dictamen no realiza una verdadera valoración a fondo que implique ponderar a los más capaces, experimentados y aptos para desempeñar el cargo. No basta con que la Suprema Corte de la Nación haya mandado las ternas y con eso dar por hecho que cumplen cabalmente con los requisitos. El Senado de la República bien pudo considerar como inelegibles algunos candidatos, pues de ser nombrados magistrados de la Sala Superior se fragmentaría la división de poderes y se pondría en duda los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Esto debido a que unos tienen más un perfil político que de jurisconsulto. También se debe de reconocer que en las ternas aparecen magistrados electorales actualmente en funciones, exmagistrados electorales, secretarios proyectistas y funcionarios de la Sala Superior, quienes acreditaron conocimiento en la materia y experiencia jurisdiccional. Sin embargo, la mayor parte de los magistrados en funciones, así como quienes actualmente laboran en cargos administrativos en la Sala Superior, son apoyados por los actuales magistrados, quienes buscan, a través de sus recomendados, que haya continuidad en los cargos, designando a personas vinculadas directamente a ellos. Incluso hubo candidatos que solicitaron licencia a su cargo para poder cabildear su nombramiento sin ninguna preocupación. El dictamen únicamente acredita que todas y todos cumplen cabalmente con conocimientos en derecho electoral, aunque esto sea relativo y subjetivo. ¿Por qué? Termino, presidente. ¿Por qué se elegirían perfiles que claramente no tienen una amplia experiencia en justicia electoral? Y por el contrario, es evidente los vínculos que tienen con algunos partidos políticos. Se debe de llamar a la reflexión, pues los nuevos integrantes de la Sala Superior no tendrán tiempo de aprender los procesos venideros y en especial el del 2018. Exigen
que los más calificados e imparciales atiendan con verdadera probidad el destino político del país. La Comisión de Justicia del Senado de la República debió asumir seriamente su papel, el cual es propio en una decisión trascendental en la vida democrática de todo un país. La Comisión no puede convertirse en un filtro efímero a través del cual solo se califique la procedencia de requisitos meramente administrativos. La revisión de papeleo denigra la verdadera función de uno de los órganos colegiados más importantes de esta Cámara. No es para menos el sentimiento de aflicción que como mexicano se genera al detectar la paradoja en la que vive este Senado, pues ha sido aquí el lugar del que han emanado los diferentes ordenamientos dirigidos a toda la sociedad, pero al mismo tiempo, contrario a toda proposición lógica, es aquí donde se violenta hasta el propio reglamento interno. Se pensaba como un absurdo la afirmación de que el proceso de selección de magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado viciado desde su arranque, una premisa que al día de hoy recobra fuerza y argumentos conforme avanza esta simulada calificación de personajes que en su mayoría están previamente impulsados no por sus méritos, sino por sus redituables relaciones de amistad. Es importante mencionar que aquellos casos de excepción de algunos candidatos que tienen gran experiencia en materia electoral han sido desplazados y afectados por la poca objetividad de este procedimiento de selección. Es una pena que no se tome en cuenta a los candidatos más capaces que defendieron sus posturas en la comparecencia de forma magistral. Por último, hago hincapié en que es imprescindible que el máximo Tribunal de Justicia Electoral esté conformado por las personas más capaces, íntegras e independientes que garanticen la división de poderes con el único objetivo que realmente funcione como una institución que fortalezca el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Derivado de lo anterior, presento mi voto en particular en contra del dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila.